Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en el comienzo de una nueva serie donde continuamos estudiando acerca de la vida de Jesús. Gracias a aquellos de ustedes que se han conectado a través de nuestras plataformas sociales y también por estar compartiendo nuestro contenido constantemente. Esa es una de las maneras como Dios puede utilizar lo que hacemos para impactar la vida de las personas y te agradecemos mucho que tú hagas esto. Ahora, durante varias semanas hemos estado estudiando la vida de Jesús, viendo diferentes aspectos de Él. Antes de la Pascua nos preparamos para ese día especial, viendo lo que era la última semana de Jesús. Y después continuamos con una serie donde nos enfocamos sobre los milagros de Jesús que terminamos la semana pasada. Y durante las siguientes semanas vamos a estar estudiando estos encuentros que diferentes personas como tú y como yo tuvieron con Jesús y cómo nosotros vamos a poder aprender cosas importantes que ellos encontraron solamente en Jesús. La realidad es que si estudiáramos la vida de Jesús a detalle nunca terminaríamos porque hay tanto que nosotros necesitamos aprender y qué privilegio de que podamos tomar este tiempo para poder hacerlo. Ahora, para hoy lo que quiero que nosotros nos enfoquemos es sobre esta necesidad que todos nosotros por encontrar una vida cambiada. La realidad es esta, que si tú miras hacia tu alrededor, si tú piensas en todas las personas que conoces, tus amigos, tu familia, tu matrimonio, tus padres, hijos, la realidad es que encontrarías muy pocas personas que están satisfechas con sus vidas. Muy pocas personas podrían decir, wow, mi vida está bien y me encanta dónde estoy y hacia dónde me estoy dirigiendo. Porque la realidad es que la gran mayoría de personas entienden que hay algo en su vida que necesita cambiarse. Inclusive hay muchas personas que ni siquiera entienden cuál es el propósito por el cual existen. Y hay una gran insatisfacción en ellos por diferentes causas, diferentes cosas en sus vidas. Y la razón de esto es porque existe un anhelo profundo en cada persona por cambiar su vida para bien. Existe este anhelo profundo que está en el corazón humano, que está en nuestro interior, en el cual estamos buscando un cambio. Todos queremos que nuestra vida pueda ser mejor. Y seguramente en tu vida has tenido esos días donde tú te levantas y cuando recapacitas acerca de tu vida, te das cuenta de cosas que están mal, cosas que necesitas dejar de hacer, cosas que necesitas empezar a adoptar, conductas y decisiones y oportunidades y aquellas cosas que te van a ir llevando por el buen camino. Y en muchas ocasiones esas decisiones y esos cambios no están presentes en tu vida y quizás tú te topas en la pared con eso y te dices, ¿por qué soy así? ¿Por qué tengo yo que actuar de esta manera? ¿Por qué no puedo yo ser diferentes? Y ese anhelo que Dios es el que ha puesto en el corazón de cada ser humano está allá donde simplemente no encontramos una verdadera satisfacción en nuestras vidas porque hay algo que nos hace falta. Hay un pedazo de nosotros que no lo podemos hallar en nosotros mismos y que sin eso realmente no podemos encontrar una vida de propósito y una vida que esté lleno de satisfacción. Pero obviamente todos nosotros luchamos por ese cambio de vida. Todos estamos luchando por alcanzar un cambio que pueda traer algo bueno hacia nosotros, que nos vaya llevando por un rumbo correcto. Pero el problema es esto, que una vida cambiada no sucede primeramente por accidente. Una vida cambiada no sucede por accidente. A veces adoptamos esta forma equivocada de pensar donde creemos que un día nos vamos a levantar y vamos a decir, wow, mi vida cambió, ahora yo estoy bien. Todo lo que no hice, todo lo que fallé, todo las cosas con las cuales he luchado, ¡pum!, desaparecieron.
Y ahora yo estoy bien, mis relaciones que rompí, las malas decisiones que tomé, el cambio mental que debo de tener, todas esas cosas de repente todo encaja perfectamente en su lugar y tú te levantas y dices, wow, mi vida ahora sí va a ir hacia un cambio. A veces podemos creer el mito de que un día nos vamos a levantar y todo va a estar bien. Pero si tú has creído esa mentira, pues desgraciadamente ese día nunca va a llegar a ti. Pero una segunda manera que tiende a ser lo que muchos también hacen, de que ellos creen que van a cambiar sus vidas por la disciplina, porque hacen lo que necesitan hacer, porque crean un plan y dicen, ok, voy a ir de A a la B, a la C, a la D, y empiezan a trazar todo lo que es su futuro y dicen, yo voy a hacerlo porque yo soy disciplinado, voy a crear el hábito y voy ahora a encontrar ese cambio de vida. El problema es esto, que un verdadero cambio de vida no sucede por el esfuerzo humano. Un verdadero cambio de vida tampoco sucede por el esfuerzo humano. Tú puedes esforzarte lo más que tú quieras y seguramente hay algunas cosas que van a ser diferentes, pero un verdadero cambio no sucede por el esfuerzo humano. Inclusive no sucede por tratar de ser personas muy buenas o ser personas muy morales. A todos nos gusta pensar que somos buenas personas. A todos nos gusta pensar que nosotros somos gente de bien y que estamos haciendo las cosas que debemos de hacer. Pero la realidad es esta, que muchas veces nos enfocamos sobre lo bueno que hacemos y tendemos a ignorar lo malo que hacemos. Podemos fijarnos de esos momentos donde ayudamos a las personas, e inclusive financieramente decimos, wow, mira, esta persona en necesidad, voy a dar. Pero ignoramos todas las ocasiones en las cuales, teniendo oportunidad de poder ayudar, no lo hacemos. Podemos enfocarnos sobre los momentos en los cuales animamos a alguien o le damos a alguien una palabra de aliento y estamos ahí para ellos, pero ignoramos todas las ocasiones en las cuales mentimos a una persona o chismeamos contra una persona o insultamos a una persona o nos enojamos y nuestras palabras recias terminan lastimando a las personas. El problema es que todos nosotros podemos tener cosas buenas, pero todos nosotros tenemos cosas malas también. Y por esa razón, ni el esfuerzo humano, ni la moralidad, no importa quién seas, al final puede traer un verdadero cambio en ti. Y la otra, que quizás para algunos de los que están aquí es sorpresiva, es esto, que tampoco la religión trae un verdadero cambio de vida. Porque quizás tú al estar aquí porque alguien te invitó, porque alguien te conectó, te mandó un enlace o tú encontraste esta transmisión, tú estás diciendo, ok, ya sé hacia dónde va este tipo. Está llevándonos hacia la religión, porque aquí hay un religioso y está diciendo la religión es la respuesta. No es. La religión tampoco es la respuesta. Porque la religión lo único que hace es que cambia las reglas por otras reglas. Si estás en una cierta religión, entonces las reglas que tienes que seguir son estas. Pero si cambias hacia esta otra religión, las reglas cambian hacia acá. Y si es otra religión, las reglas cambian hacia acá. Y algunos dicen, bueno, necesitas más meditación, necesitas ahora seguir esto, necesitas leer más esto, El problema es que la religión no cambia. Porque desafortunadamente el ataque más grande contra los religiosos es la hipocresía. Porque la religión no nos cambia. La religión no puede cambiar a una persona para bien. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es que ninguna de estas cosas al final funciona? ¿Por qué es que no importa las veces que tú y yo intentemos usar alguna de estas cosas para que haya un verdadero cambio en nuestras vidas, que ninguna de estas cosas al final nos dan el resultado? La razón es esto. Este es el gran problema que tú y yo tenemos, que todos los que somos parte de la humanidad tenemos. Que aunque las circunstancias cambien, las vidas no cambian porque reflejan nuestro interior. Ese es el gran problema que tenemos. Que no importa qué es lo que tratemos de hacer, no importa que tratemos de modificar cosas de afuera,
El problema es que mientras tú y yo sigamos siendo las mismas personas en el interior, siempre vamos a seguir siendo iguales. Es por eso que los propósitos de Año Nuevo raramente funcionan. Porque aunque puedas cambiar algo externo, quién eres por dentro sigue fluyendo. Esa es la razón por la cual ni el esfuerzo humano, ni la religión, ni tratar de ser moral, ni tratar de ser buena persona, al final pueden cambiar la vida de una persona. Porque tú y yo somos un reflejo de lo que tenemos en nuestro interior. Porque al final de cuentas, aunque tratemos de cambiar las cosas por fuera, lo que está dentro de nosotros sale a relucir. Y tú y yo, si somos inmigrantes, entendemos esto. Porque cuando tú soñabas con venir a los Estados Unidos, tú decías, wow, cuando yo llegue a los Estados Unidos, las cosas en mi vida van a ser diferentes. Una vez que yo tenga oportunidades, una vez que yo pueda hacer estas cosas y trabajo y pueda hacer dinero y todas las cosas van a ser diferentes. ¿Y qué pasó? Viniste a este país y las cosas son iguales. La única diferencia es que tienes más recursos para seguir siendo la misma persona. Porque tú puedes cambiar lo de afuera, pero si lo de adentro no cambia, vas a seguir siendo la misma persona de siempre. Y hoy lo que vamos a ver a través de una historia es un hombre que vino a entender esto. Un hombre que con el máximo esfuerzo humano y con la máxima adherencia hacia la religión encontró que eso no fue suficiente para poder cambiar su vida. Y al entender esto, oro de que tú y yo podamos nosotros entender dónde está el verdadero cambio, lo único real y genuino que puede transformar quienes nosotros somos. Cuando Jesucristo estaba comenzando su ministerio, rápidamente su popularidad se extendió entre los judíos. Y parte eran los milagros. Nadie había visto que una persona pudiera hacer los milagros tan increíbles que Jesucristo estaba llevando a cabo. Y empezó a haber un debate entre los líderes religiosos, porque ellos no estaban seguros si Jesús venía de parte de Dios o no, porque Él estaba haciendo cosas increíbles, como los milagros, pero por el otro lado, no estaba haciendo lo mismo que ellos hacían. Contrario a los líderes religiosos, Jesucristo, en cambio, no hacía diferencia entre aquellos que eran considerados los que estaban más cerca de Dios, como los líderes religiosos, versus aquellos que eran pecadores, como las prostitutas, o como las personas que eran cobradores de impuestos, o aquellas personas que estaban lejos de Dios. Esas personas en la mente de los judíos pensaban, Dios odia a estas personas. Los únicos que Dios ama son los líderes religiosos. Y por lo tanto, Jesús no hacía una diferencia entre las dos categorías de personas. Y por tanto, cuando veían que Jesús actuaba de esta manera, ellos no estaban seguros si Jesús genuinamente venía de parte de Dios. Y uno de estos líderes religiosos, un día decidió venir a hablar directamente con Jesús para preguntarle acerca de Él y si Él venía de parte de Dios. Y entonces, en una de las biografías de Jesús que se llaman los Evangelios, específicamente el libro que se llama Juan en la Biblia, nos narra qué fue lo que pasó. Escucha lo que dice en Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Se nos introduce a este hombre, a este líder religioso que se llamaba Nicodemo. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente o un principal, un líder principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales o los milagros que tú haces si Dios no está con él. Ahora, algunas cosas que necesitamos recordar o entender acerca de Nicodemo es dos cosas que se menciona acerca de él. Uno es de que él era un fariseo. Y los fariseos eran esta secta religiosa que existía durante el tiempo de Jesús. Era un grupo
reducido comparado con todos los demás grupos que existían. De hecho, en el tiempo de Jesús habían solamente como 6,000 fariseos. Y estos fariseos eran hombres que habían dedicado su vida a la pureza moral, a seguir ciertos ritos y lineamientos que fueran de acuerdo a las leyes que Dios había dado en el Antiguo Testamento o en el tiempo antes de Jesús, que había sido de la ley de Moisés. Y ellos eran muy estrictos en su adherencia a estas cosas. Ellos seguían a cabalidad lo que era orar cierto número de veces al día, ayunar cierto número de veces a la semana, inclusive económicamente dar una porción de lo que ellos ganaban, porque esta era su manera de sentir que eran piadosos y que estaban cerca de Dios. Dedicaban una gran parte de tiempo a entender las Escrituras. Y también por esto eran maestros. La gente les buscaba pensando que ellos eran los que podían responder a las preguntas que la gente tenía acerca de Dios. Eran consideradas las personas más morales y más entregadas a Dios que existía en el tiempo de Jesús. Y Nicodemo era uno de ellos. Pero Nicodemo no era solamente un fariseo, sino que nos dice que era un principal, o sea, era un líder. Nicodemo era parte de un grupo selecto, un grupo que se llamaba el Sanedrín. Y el Sanedrín estaba compuesto por 71 hombres, los líderes, lo mejor de lo mejor, no solo de los fariseos, sino de los escribas, de los sacerdotes, inclusive el sumo sacerdote era el que regía sobre este grupo de Sanedrín. Y estos 71 hombres, entonces, eran como una especie de cuerpo legislativo, un cuerpo judicial y un cuerpo ejecutivo. O sea, eran parte de prácticamente todas las decisiones que tenían que ver sobre todo con las cuestiones religiosas entre los judíos. Si había un problema, si había alguien que estaba causando una situación, si había una confusión con una enseñanza o algo, el Sanedrín era el encargado, la gente que se pensaba que eran los líderes de los líderes. Y para llegar a ser parte de ese Sanedrín, uno tenía que destacarse de una gran manera, uno tenía que ser una persona muy piadosa, se creía que este era lo mejor de lo mejor. Y Nicodemo era uno de ellos. Y sin embargo, Nicodemo, a pesar de que había alcanzado la cúspide de lo que era su religiosidad, del grupo más prominente, el grupo con mejor reputación, él ve algo en Jesús que él no tiene. Y entonces Juan nos dice que Nicodemo vino a verlo de noche. Y ha habido mucha especulación entre los expertos en la Biblia con respecto a por qué es que vino de noche. Tal parece que Nicodemo simplemente no quería que el resto de su grupo de fariseos y del Sanedrín lo vieran a él viniendo a ver a Jesús. Pudo haber venido en cualquier momento a hacerle una pregunta a Jesús, pero él escogió hacerlo en un momento donde pocas personas pudieran ser testigos de ello. Quizás en parte fue para proteger su reputación. A lo mejor era para evitar la crítica de sus compañeros fariseos que le dijeran, ¿Cómo vas a ir a buscar a un hombre que es hijo de un carpintero? Él no tiene el entrenamiento, él no es un experto, él no es un maestro como tú y yo, que hemos dedicado año tras año a estudiar la Biblia. La gente a nosotros nos respeta. ¿Quién es este hombre para que tú vayas a él? Pero él estaba haciendo estos milagros increíbles. Y Nicodemo entendía que algo Jesús tenía que él no tenía. Así que lo vino entonces a ver. Y la pregunta que le hace a Jesús, o por lo menos el intento de pregunta que hace es esto, es decir, empieza a alabarle, empieza a darle todas estas frases para tratar de alabarle, para tratar de reconocer quién era. Y le dice, sabemos que tú tienes que venir de Dios porque tú haces estas cosas. Y uno pensaría que Jesús diría, wow, Nicodemo, muy bien, gracias por reconocerme. Eres uno de los pocos que han venido a verme y que se han dado cuenta acerca de quién soy. Pero Jesús no le dice eso. De hecho, Jesús es cortante con él. Inclusive él le cambia completamente la conversación y Jesús va directamente al meollo del asunto. A lo mismo que tú y yo quisiéramos saber. Y
Y entonces Jesús le contesta en el versículo 3 esto. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros queremos cambio, pero realmente lo que queremos no es solo cambio. Lo que nosotros deseamos, lo que nosotros anhelamos es una relación con Dios. Y Nicodemo pensaba que su religiosidad, que sus actos de moralidad, que su esfuerzo humano era suficiente para que Dios lo aceptara. Y Jesús le dice: no importa qué tan religioso sea, no importa cuánto te esfuerces, nada de eso es suficiente. Y es más, si tú y yo estuviéramos sentados en el lugar de Nicodemo en esta historia y nosotros dijéramos: bueno, Señor, yo estoy tratando de hacer esto, yo estoy tratando de esforzarme acá, estoy tratando de ser buen papá, estoy tratando de ser buena mamá, estoy tratando de apegarme a esto, estoy yendo a la universidad, estoy haciendo todas estas cosas. Jesús nos diría exactamente lo mismo. Tú no puedes entrar al reino de Dios a menos de que nazcas de nuevo. Ninguno de nosotros lo podemos hacer. El verdadero cambio viene con un nacimiento de nuevo. Y entonces Jesús empieza a explicar un poquito más acerca de esto, porque Nicodemo tiene dudas. De hecho, Nicodemo tiene la misma pregunta que a lo mejor algunos de ustedes tienen cuando han escuchado esto por primera ocasión. ¿Qué significa esto de nacer de nuevo? ¿Cómo nace uno de nuevo? Y Nicodemo es lo que pregunta. Escucha lo que él continúa diciendo en el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Está él diciendo: biológicamente, anatómicamente, esto es imposible. ¿Cómo nace uno de nuevo? ¿Cómo puede uno entrar de nuevo al vientre de tu madre y volver a nacer? Es imposible hacer esto. El problema es que Nicodemo estaba pensando que Jesús se refería a algo físico, pero en realidad se estaba refiriendo a un nacimiento espiritual, a un nacimiento que sucede en el interior. Y escucha lo que Jesús dice. Versículo 5. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, hay mucho que desempacar aquí y desafortunadamente no tengo el tiempo para poder hacerlo, pero hay algunas cosas que necesitas quizás observar acerca de lo que Jesús acaba de decir aquí. Uno, ¿qué significa cuando Jesús dice: el que no nace de agua y del Espíritu? Y entre los intérpretes de las Escrituras hay diferentes posiciones con respecto a esto. Algunos de ellos, por ejemplo, dicen que el agua se refiere al líquido amniótico que está rodeado, que rodea a los bebés antes de que nazcan, y que cuando nacen este líquido sale, y es una referencia al nacimiento físico y luego un nacimiento espiritual. Jesús está diciendo: ambos son necesarios para que una persona pueda entrar al reino de los cielos. Otras personas han tomado la postura de decir que el agua se refiere al bautismo, y que el bautismo es una forma externa de poder declarar lo que es el nacimiento espiritual, que es lo que hace el Espíritu Santo. El problema con estas dos posiciones, que tienden a ser las más populares, es esto. Y esto es una clave para que tú estudies siempre la Biblia. No se trata acerca de tratar de entender lo que la Biblia significa para nosotros hoy en día. La pregunta principal que tú y yo debemos hacer cuando estudiamos la Biblia es esto: ¿qué es lo que significaba para ese tiempo? ¿Qué es lo que Jesús le estaba tratando de dar a entender a Nicodemo? No lo que nosotros queremos interpretar. Y el problema es que cuando esta es la medida, dentro de la cultura judía, lo del agua nunca era una referencia al nacimiento físico. Y el problema es que el bautismo, bueno, ¿qué sucede entonces con el ladrón en la cruz que no se bautizó? Por lo tanto, ambos tienen problemas. Pero aquí hay una tercera posición que creo que es una mejor interpretación.
Creo que cuando Jesús habla de nacer de agua y del Espíritu es simplemente una referencia a lo mismo. Es una referencia al Espíritu Santo. Y la razón es porque, de hecho, 2 versículos después, Jesús usa otro lenguaje figurativo que es el viento para referirse al Espíritu Santo. Por lo tanto, todo este pasaje es acerca de lo que el Espíritu Santo hace para transformar una persona. Y la razón por la cual creo que el agua también es una referencia al Espíritu Santo es porque en el capítulo 7 de Juan, Jesús de hecho vincula lo que es el agua con el Espíritu Santo cuando dice que el que crea en Él correrán ríos de agua viva dentro de Él. Y luego dice Juan, y esto era una referencia al Espíritu Santo. Creo que eso es lo que se está refiriendo. Pero independientemente de cuál sea tu postura, lo que Jesús está diciendo aquí es que es necesario un nacimiento espiritual, un nacimiento interno, un nacimiento de nuevo que sucede solo cuando el Espíritu Santo viene a transformarnos desde adentro hacia afuera. Y por eso, un cambio real solo sucede cuando Jesús te transforma por dentro. Un cambio real solo sucede cuando Jesús te transforma por dentro. Es la única manera en la cual podemos ser cambiados. Es por eso que ninguna de las otras cosas funcionan, porque mientras tú seas la misma persona por dentro, siempre vas a seguir actuando de la misma manera. Pero lo que Jesús ofrece es un cambio interior. Y cuando Él te cambia por dentro, entonces lo de afuera también empieza automáticamente a cambiar. Es por eso que cuando nosotros vemos esto que Jesús ofrece, no solo a Nicodemo, te lo ofrece a ti, me lo ofrece a mí, de que el verdadero cambio, lo que realmente anhelamos, es una transformación que viene cuando venimos a conocer a Jesús, y eso automáticamente nos pone en una relación nueva con el Padre. Es cuando nuestros pecados son perdonados. Es cuando ahora nosotros podemos ceder el control de nuestra vida a Jesucristo. Cuando hay un arrepentimiento verdadero y reconocemos que nosotros no podemos cambiar y que es Jesús el que tiene que cambiar. El que tiene que cambiarnos a nosotros. Y por eso la transformación interna ocurre cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en Jesús. La transformación interna ocurre al poner toda nuestra confianza en Jesús. Y escucha cómo Jesús entonces lo continúa explicando ya en el versículo 14. Empieza a haber más preguntas por parte de Nicodemo y todo, y vale la pena que tú leas Juan capítulo 3. Pero por cuestión de tiempo, vayamos al versículo 14 y ves lo que Jesús explica, cómo Él va al meollo del asunto. Y Él dice en el versículo 14 esto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Ahora, una pausa ahí. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Él toma una historia del Antiguo Testamento, del tiempo antes de Jesús, del tiempo cientos de años antes a cuando Moisés era líder del pueblo hebreo. Y en una ocasión, cuando ellos estaban en el desierto, empezaron como siempre a quejarse de Dios, a rebelarse en contra de Dios, a hablar acerca de todo lo malo que les estaba pasando, y como castigo Dios permite que vengan estas serpientes y empiezan a morder a la gente. Y estas serpientes envenenadas, pues a raíz de eso la gente empieza a morir. Y ellos se dan cuenta y dicen: Moisés, por favor, pídele a Dios que haga algo, que nos perdone, que ya no nos siga castigando. Y cuando Moisés ora a Dios, Dios le dice: mira, construye una serpiente de bronce, lo vas a poner sobre un palo, y las personas que miren a la serpiente automáticamente van a ser sanadas. Y así lo hace Moisés. Y quizás algunas de las personas decían: ¿cómo? O sea, ser sanada viendo a la serpiente. No, lo que necesitamos es una medicina que haga un contraefecto al veneno, o lo que necesitamos es que alguien venga y chupe ahí la herida y me saque el veneno, algo por el estilo. Todos estaban pensando en diferentes cosas,
Pero los únicos que fueron sanados fueron aquellos que pusieron la mirada sobre la serpiente. Y Jesús toma eso para decir, eso es una sombra de lo que yo vengo a hacer. Un día yo seré levantado sobre la cruz, y el que ponga su confianza en mí, en mi sacrificio, también será sanado. Será sanado del veneno de la serpiente de Satanás. Porque yo he venido a traer vida. He venido a traer perdón de pecados. Y Jesús dice, yo soy aquel que voy a hacer esas cosas. Y entonces viene el versículo más conocido de toda la Biblia, la que ves en eventos deportivos y que la gente escribe en sus muros y tienen calcomanías de ellos en sus carros y todo. Y dice esto, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito o su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado o juzgado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito o único Hijo de Dios. Dios quiere cambiar nuestras vidas, pero lo hace solamente a través de una transformación interna que sucede cuando confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Me encanta cómo el gran pensador cristiano C.S. Lewis lo resumió hablando acerca de esto. Él dijo en una ocasión, el cristiano no cree que Dios nos amará si somos buenos, sino que nos hará buenos porque nos ama. Al final de cuentas, no es que estamos tratando de ganarnos el amor de Dios, sino que el amor de Dios ya vino a través de su Hijo Jesús. No porque somos buenos, sino porque necesitamos ser buenos, y eso solamente sucede a través de Jesucristo cambiando nuestra vida. Y por esa razón, para algunos de ustedes están luchando con esto, porque nunca han venido a tomar la decisión de poner su fe en Jesús. Y otros de ustedes que ya han puesto la fe en Jesús se han olvidado que el cambio solamente sucede cuando estamos en Jesús, no a través de nosotros. Y lo increíble es que el mundo se está dando cuenta de esto. De hecho, quizás tú no lo has visto porque en la mayoría de noticieros y programas de televisión y redes sociales ignoran esto, pero hay una revolución en el mundo en este momento donde muchas personas que antes habían rechazado el cristianismo están viniendo a conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Hace unas semanas, una de las líderes del ateísmo de todo el mundo, que había sido criada en el Islam, que desde pequeña ella fue parte de una familia islámica, donde ella tuvo que pasar por la mutilación genital y donde pasó por muchos abusos. Después de todo lo que ella vivió, la pesadilla que vivió en el Islam, ella lo que dijo es, Dios no puede existir. Y por lo tanto ella se aferró al ateísmo y empezó a hablar y a hacer conferencias y a escribir libros a favor del ateísmo. Pero ella entendió que todo eso no estaba realmente dándole el cambio que ella quería. Y hace unas semanas esta mujer que se llama Ayaan Hirsi Ali declaró públicamente y sorpresivamente que ella había venido a confiar en Jesucristo como su Salvador personal, porque no había hallado en ninguna de estas otras cosas el cambio que ella quería. Y como ella no es el único caso, hay otro que es un famoso actor y comediante que se llama Russell Brand, que ha salido en una serie de películas y es muy famoso porque también hoy en día tiene un podcast donde millones de personas lo escuchan. Él es un actor y comediante inglés. Y la cosa es que con respecto a Russell Brand, la mayoría de la gente lo conoce porque él llegó a casarse con la cantante Katy Perry y por sus películas y todo, pero terminó divorciándose. Y su vida siempre fue como caracterizada por las drogas, estaba muy metido en el uso de diferentes drogas y la promiscuidad, metiéndose con mujer tras mujer. Y en medio de su búsqueda por sentido a la vida y por cambiar, empezó a explorar todo tipo de religiones y se metió mucho a estas religiones orientales
como el budismo, como el hinduismo, y empezó a incorporar todas estas. Hacía él como meditación y hacía todo tipo de cosas, pero ninguna de esas al final le llenaron. Por más que él estaba buscando la verdad, ninguna de estas cosas le dio la respuesta. Y luego también, sorpresivamente, hace unas semanas, él declaró públicamente en su podcast que había venido a entender que lo que él criticaba de Jesús, que lo que criticaba del cristianismo, que inclusive él estaba pensando que el ateísmo era una mejor respuesta, finalmente vino a entender que solo Jesucristo puede cambiarlo y puede salvarlo. Solo Jesús. E inclusive, hace poco él fue bautizado por un hombre que se llama Bear Grylls, que salía en los programas de sobrevivencia donde le tiran en una isla y luego él está sobreviviendo con un cuchillo y todo. Tú y yo no podemos sobrevivir sin nuestro teléfono celular en la parte de atrás de la casa, y este hombre así. Y él es cristiano y bautizó a este Russell Brand. Y entonces en su cuenta de Twitter o de X, él dijo esto a Russell Brand: se me ocurrió que si en lugar de hablar siempre conmigo mismo interiormente, en otras palabras como la meditación, la voz interna, el tú, esa es la respuesta. Él dice, todo esto no, podía sustituir una de esas voces por una morada. Dios dice en Gálatas que nos toca morir para que como Cristo murió en la cruz, renazca en nosotros. Me interesa mucho oír lo que piensas, porque para mí mi corazón está abierto. Russell Brand quizás no tiene en este momento todo el conocimiento que tiene que tener, porque eso sucede cuando acabamos de venir a Jesús. Pero una cosa entendió, al igual que el ladrón en la cruz, y eso es que solamente en Jesucristo puede haber un cambio de vida. Solo en Jesús hay perdón de pecados. Solo en Jesús hay un propósito para quienes nosotros somos. Solo en Jesús. Y esta es la cosa, tal como con Russell Brand, tal como con los líderes del ateísmo y las personas en todo el mundo, tú tienes que tomar una decisión acerca de quién es Jesús. Y esa es la decisión que tú tienes. Puedes permanecer en la oscuridad confiando en ti mismo, o venir a la luz confiando en Jesús. Esa es la única decisión que tienes. Tú puedes permanecer en la oscuridad de tu esfuerzo, de la religión, de lo que tú puedes hacer, o puedes venir a la luz que es Jesús, confiando en Él. Y por eso Jesús termina diciendo esto. Él termina diciendo en versículos 19 al 21: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, hablando de Él mismo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Quizás tú nunca has tomado la decisión de venir a conocer a Jesús. ¿Qué es lo que te detiene de hacerlo el día de hoy? Lo que estás buscando, el cambio, la relación con Dios, solo está en Jesús. Y Jesús extiende sus manos hacia ti para decirte: aquí estoy, te amo y estoy dispuesto a tomar el control de tu vida y cambiarte por completo. Para algunos de los que están aquí, que somos seguidores de Jesús, necesitas regresar a que Jesús sea el centro de tu vida. Porque quizás comenzaste en Jesús, pero poco a poco te has ido alejando y tomando nuevamente el control. Y Jesús te dice: solo en mí está el cambio, solo yo soy la luz, regresa a mí. Cualquiera que sea tu decisión el día de hoy, queremos ayudarte a tomarlo. Por eso en unos momentos que terminamos esta reunión, en la parte de atrás hay un lugar que nosotros llamamos el centro de siguientes pasos. Y ahí tenemos gente lista, preparada para ayudarte a tomar la decisión de conocer a Jesús. Quizás tú todavía tienes dudas. ¿Qué significa eso de nacer de nuevo? ¿Qué significa? Todavía no me queda claro varias cosas. Ahí tenemos personas listas para despejar tus dudas, para contestar tus preguntas y para ayudarte a tomar la mejor decisión de tu vida. Padre Celestial,
Qué increíble es tu amor por nosotros. No un amor que merezcamos, no un amor que hemos ganado, porque nosotros somos pecadores y no merecemos tu amor. Nos hemos rebelado a ti, hemos hecho lo opuesto a tu voluntad y a pesar de eso, mandaste a tu Hijo Jesús a sacrificarse por nosotros. Gracias porque en Él tenemos el verdadero cambio. Gracias porque en Él hay una verdadera transformación y un sentido para esta vida y para la que viene. Y pido por todos los que están aquí, pido por todos aquellos que están escuchando, para que ellos vengan a conocer a Jesús, como lo hizo un Nicodemo, como lo hizo un Russell Brand, como lo ha hecho tantas personas y que tú les has cambiado genuinamente. Te alabamos y te bendecimos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús.